Ese es uno de sus hijos. Macho que estaba ahí. Ah. Carajo. Ese no lo sabía. Te están oyendo. Gracias. Buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más, como todos los jueves, a una edición más del The English Press. Hoy contamos con el agrado y la nuevamente visita de la ingeniera Marta Castro Cordero. Marta Blanco Cordero, perdón, que tiene una maestría en ambiente, otra en administración de proyectos, ambas de universidades extranjeras y prestigiosas, una de ellas la Universidad de Essex. Es ingeniera industrial de profesión y es empresaria. Y con ella analizaremos los últimos acontecimientos alrededor de la dinámica que ha suscitado todo el tema del plan fiscal y sus efectos. Gracias por la presentación, José. Muchas gracias, don Emilio, por la invitación. Siempre un gusto. Seguidamente, nuestro director, don Emilio Uruz, leerá el editorial de hoy. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos, todos. Dar a conocer las consecuencias de la no aprobación del proyecto tributario es una campaña del miedo. Dar a conocer lo que sucederá en ausencia de resolver inicialmente o parcialmente el problema fiscal de Costa Rica es amedrentar a la población. En estos pasados días hemos podido leer y escuchar las argumentaciones sobre la no aprobación del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Con frecuencia, quienes combaten la aprobación del mismo, cuando se menciona la urgente necesidad de aprobación de dicho proyecto y cuando también se describen las consecuencias de su no aprobación, señalan y acusan que esa es una campaña del miedo. Como las consecuencias de no aprobar el proyecto tributario son graves y muchas personas al escucharlas o leerlas razonan la necesidad del mismo y abandonan su oposición, los adversarios señalan que dar a conocer las consecuencias de la no aprobación es una campaña de amedrentamiento. Nunca la ignorancia es fuente de buenas decisiones. El conocimiento sí lo es. Nunca la ignorancia es fuente de buenas adhesiones. El conocimiento sí es fuente y base de lealtades hacia las causas del país de todos nosotros. Algunos de los diputados que voten en contra creerá sinceramente que cuando se venga la tormenta económica, política y social, podrá esquivar, disimular o evitar el costo político aparejado a su decisión personal. Allí están sus nombres. Allí en actas están sus razones. Ninguno podrá decir, yo no sabía. Ay, es que me informaron mal. Tampoco. Aquellos que por cálculo de ser candidatos en el 2022 votan en contra, encontrarán aplausos de hoy transformados en desprecio y rechazo mañana, en medio de un mar de lágrimas, sufrimiento y miseria. Es razonable pensar que se debe de rechazar este proyecto sin relatar las consecuencias del rechazo a la población que preferiría no pagar más impuestos. Es lógico ocultar los efectos inflacionarios, monetarios, de tipo de cambio, de devaluación y de aumento del desempleo si no hay corrección a los problemas fiscales del país. Muchos opositores al proyecto señalan
que los salarios públicos y los pluses no son los generadores del déficit fiscal. Otros señalan que sus pensiones no son las causantes del déficit fiscal. Los jerarcas de las instituciones señalan que no hay duplicidad de funciones entre algunas de ellas y que el proyecto Cerrar de don Otón Solís es un disparate porque el país necesita de todas. Muchos adversarios señalan que el déficit fiscal lo ocasiona la deuda pública con su carga de intereses, pero omiten, claro está, señalar que más de la mitad del presupuesto nacional se financia a punta de préstamos. Préstamos que conforme el país se endeuda más y el país pierde capacidad de pago, suben y suben y suben. No olvidemos, cada 1% de aumento en los intereses aumentan el gasto fiscal en 170.000 millones. Lo peor es que los diputados opositores bien deberían saber esta realidad, pero pareciera que han preferido ignorarla. Pareciera que todos desean que las cosas sigan igual, pues entre todos están empujando el país a la tragedia, no solo al gobierno de turno. Y es que muchos de los diputados lo que quieren es sacar venganza, como diríamos en mi pueblo, sacarse el clavo político de haber perdido una elección o una segunda ronda o las palabras dichas entonces. Y hay que arremeter contra el gobierno. Pero arremeter contra la economía del país es arremeter contra todos. Contra los que votaron por don Carlos, contra los que votaron por don Fabricio, por los que se abstuvieron de votar por cualquiera de los dos, porque el país es de todos los costarricenses. Y lo que nos dañe al país, nos daña a todos. Cuando a un bote se le abre una perforación en el casco, se mojan todos los que viajan en el bote. Todos los costarricenses viajamos en Costa Rica, en este frágil navío que navega en estos momentos en aguas muy procelosas. Todos los opositores al proyecto fiscal están claros de la importancia del déficit, de la gravedad del mismo, de la necesidad de acabar con él, de sus consecuencias. Pero claro está, esquivan reducir privilegios. No quieren cambiar las reglas de empleo público. No desean que sus pensiones sean afectadas. Rechazan fusionar instituciones autónomas o vender instituciones del Estado para pagar parte de la deuda que con sus altos intereses genera un déficit cada vez mayor. Y claro, también su recomendación es ponerle impuestos al vecino. Sí, que le pongan impuestos, pero al de a la par. Que le pongan impuestos, sí, por supuesto. Súbanle los impuestos, pero a aquel otro, a mí no. Y claro está, siempre al chivo expiatorio de todas estas cosas. Pónganle impuesto a los ricos, que son los que son defraudadores, que son los que no pagan lo que deben. O sea, ellos no desean asumir su cuota de responsabilidad fiscal para mantener el país de todos. Con frecuencia en estos días he leído cómo citan a don Alfredo González Flores con su frase, comilla, que los ricos paguen como ricos. Cierro las comillas. Claro, me imagino que no saben o no recuerdan que don Alfredo estableció las tercerillas, que eran un vale a pagar por la tercera parte de los salarios de los empleados públicos que liquidaría el Ministerio de Hacienda cuando el gobierno tuviera plata, lo que equivalía a reducir el salario de los empleados públicos, porque se veían obligados a negociar estos vales a pagar en la calle, con descuento, recibiendo una fracción de esa tercera parte del salario.
Que otros paguen. Yo no quiero pagar por las tortas de otros, por la mala administración de los mismos de siempre. ¿Y quién los eligió? ¿Quiénes los elegimos? Somos corresponsables. Yo no quiero pagar por los robos de los políticos. Ajá. Esto no es un linchamiento político. Esto es la búsqueda de soluciones concretas al país. No mencionan que la oposición es por las reglas fiscales que ordenarán a futuro los pagos, pluses, anualidades, dedicaciones exclusivas y otros extremos más. Los opositores quieren empleo, estabilidad en el tipo de cambio del colón, de nuestra moneda, intereses bajos, no más impuestos, que no se reduzca el empleo público, conservar los pluses como están, las anualidades como han estado, las pensiones de lujo, aumentar la construcción de infraestructura, desarrollar proyectos de desarrollo comunal, aumentar los servicios de la Caja del Seguro Social y eliminar, por supuesto, las colas. Bajar el costo de la electricidad, de los servicios telefónicos y del agua potable. Su lista de deseos es realmente impresionante. También es impresionante su deseo de evitar pagar los impuestos necesarios para atender parcialmente el déficit fiscal. Cuando oigo esta lista de deseos, viene a mi cabeza la frase popular: sin chocolate no hay cacao. Esos deseos además son contradictorios y no harán más que generar más frustración, porque no se pueden tener todas esas cosas si no se tienen más impuestos. Y si se rechazan los impuestos y se desean todas esas cosas, estamos empedrando de buenos deseos el camino a un infierno económico. Es mejor que estemos enterados de que si no enfrentamos este déficit fiscal con energía y con valor, tendremos probablemente algunas consecuencias económicas dramáticas. Señores diputados que votaron en contra, que nadie los llame a ustedes a engaño, que ustedes no se llamen a engaño, que nadie diga cuando se inicie la borrasca económica: ¡ay, yo no sabía! Es que el jefe de fracción me dijo. Yo buscaba otra cosa con mi oposición. Es que yo creí que oponiéndome iba a favorecer al pueblo. Todos están enterados. Enterados están los diputados opositores, los magistrados del Poder Judicial y, claro está, los líderes sindicales. Sin proyecto, sin poder dar una señal internacional de que estamos trabajando en el sentido correcto, no entrarán nuevos préstamos. Sin proyecto, las normas de empleo público no contendrán a futuro el gasto. Sin recaudar siquiera este 1.4% del PIB, el país se verá en grandes dificultades. Sin proyecto, las tasas de interés aumentarán de manera seria, ya que el riesgo de prestar al Estado está aumentando. Con esas tasas más altas de interés, subirán las de los préstamos al comercio, a la agricultura, a la industria y, por supuesto, a las personas. ¿O ustedes creen que las tasas de interés se van a quedar bajas y que subirán solamente en los préstamos al gobierno? No, esa es una ilusión que no tiene sustento en la realidad. Tasas más altas de interés conllevan un crecimiento más lento o una reducción de la economía, que resultará en más desempleo. En Argentina, esas tasas de interés llegan ya al 60% anual. El tipo de cambio ha venido subiendo y subirá encareciendo todos los productos y los servicios. Al aumentar el tipo de cambio, se reducirán en términos reales
sueldos, salarios, los dividendos recibidos de las empresas si se tienen algunas acciones, los alquileres de una casita con la que se ayuda a la familia. Claro, también en términos reales, las cuentas de electricidad y de teléfono y de electricidad se reducirá. Otros costos internos también. Ese es el efecto de la devaluación. Los salarios de los costarricenses calculados en dólares de quienes ganan en colones variarán, no en colones, variarán en su valor en dólares, subirán los precios de las cosas y sus salarios se quedarán atrás. Las altas tasas de interés y la devaluación del colón impactarán a instituciones muy queridas de los costarricenses, como el ICE. El ICE debe millones y millones y millones de dólares. Una devaluación lo que hace es aumentar sus deudas. Y por ende, el ICE se verá en la necesidad de solicitar aumento de tarifas eléctricas y de telecomunicaciones. También afectará a una institución crítica en el país, como es la Caja del Seguro Social, en el costo de todos sus insumos, en el costo de las medicinas importadas y en el costo de las medicinas nacionales, porque en el fondo también son importadas en todas sus materias primas. ¿Y qué decir de las reservas del seguro de invalidez, vejez y muerte, donde el principal componente son bonos en colones del gobierno que están, no sé, a un 5, un 6% de interés? No nos engañemos, lo mismo sucederá con los fondos de pensión complementaria. Y en consecuencia, los pensionados, yo soy pensionado, veremos nuestra pensión reducirse. Cuando el dinero en poder del Estado no alcance y no se pueda pagar la primera quincena de diciembre o los aguinaldos, imagino que, así como han exhibido las frases de don Alfredo González Flores en el pasado reciente, el ejemplo de él será seguido y no se pagarán esas quincenas o aguinaldos y les darán tercerillas a aquellos que esperan recibir un sueldo en efectivo. Dios no lo quiera, pero la realidad es dura como una pared de concreto. Cuando no se puedan pagar las deudas de gobierno con quienes lo financian, instituciones nacionales, extranjeras, fondos de pensiones, instituciones del Estado, bancos del Estado y además instituciones fuera del país, no entrarán más préstamos. Ningún banco al que no le pueden pagar va a volverle a prestar. Y claro, esta es una señal para los costarricenses que es el momento de sacar los ahorros del país para no sufrir un corralito como en Argentina. Los ejemplos de Argentina y de Venezuela están allí, los vemos en los medios continuamente. Los amigos que vienen de allá y los familiares que viven en aquellos países nos cuentan de sus tragedias. Ya se percibe en Costa Rica una caída de la inversión extranjera. 28% menos de inversión extranjera en el pasado semestre. Los países quiebran porque no hay suficiente dinero en el fisco para atender sus obligaciones de pago de salarios y de deudas. Las crisis económicas deshacen a los países, hacen perder el sustrato de hermandad con que viven las comunidades y deshacen los propósitos comunes de superación y progreso. Las crisis económicas también despedazan a los sistemas políticos. Nadie estará a salvo. Las clases medias, con los aumentos de las tasas de interés y el tipo de cambio, verán las deudas de sus apartamentos, sus carros, sus motos y sus tarjetas de crédito sufrir, porque sus ingresos en colones se mantendrán fijos, mientras que sus deudas en dólares aumentarán.
y sus amortizaciones aumentarán y sus ingresos no. Y entonces, con facilidad deberán devolver sus bienes a quienes los financiaron, ya que sus deudas no las pueden pagar, así como cerrar sus tarjetas de crédito que no pueden atender. Los bancos, llenos de garantías recibidas en dación de pago, como dicen los abogados civilistas, podrían colapsar, porque los bancos necesitan que les paguen colones para seguir prestando colones, para poder pagar los intereses en colones, y no automóviles, apartamentos, motos, cocinas, refrigeradoras. Ya vivimos esta experiencia en México con el llamado tequilazo, donde los bancos tuvieron que contratar estacionamientos para colocar motos y automóviles financiados que las gentes ya no pudieron pagar. Lo hemos visto en Venezuela y en Argentina con sus hiperinflaciones. No estoy dramatizando, queridos amigos, queridas amigas. Solo describo lo que yo percibo serenamente que podría llegar a suceder. Permítanme hacerles unas cuantas preguntas. ¿La recaudación de un 1.4% del PIB resolverá todo? No, claro que no. Pero las reglas fiscales contenidas en el proyecto harán su parte. Y es un inicio y una buena señal para que en el extranjero nos vean bien y se restablezca un poco el índice de confianza que Moody's nos devaluó en estas últimas horas. ¿Con este proyecto se terminará la reforma del Estado? Por supuesto que no. Claro que no. La reforma del Estado apenas comienza. Y seguirá la defraudación de los ricos que dejan de pagar impuestos, evasores, malditos, y la informalidad de algunos, 50% de la economía. Tampoco. No totalmente. Pero con las nuevas herramientas como el impuesto al valor agregado, se generará la trazabilidad de vida para perseguir la evasión. ¿Por qué no se atacan los paraísos fiscales? Porque hay que usar los papeles de Panamá y perseguir los paraísos fiscales. Por favor, lean el proyecto. En el artículo 5 del proyecto se establecen frontalmente limitaciones, prohibiciones y descalificaciones para las áreas no cooperantes, que en otro lenguaje técnico son paraísos fiscales. Y el artículo 9 también lo trata. ¿Y por qué no se impone a los ricos? Porque ya como son el chivo expiatorio, la renta global e impuesto de renta sobre las ganancias de capital y la plusvalía. Eso exactamente está sucediendo en el proyecto. Y en el articulado del mismo se contempla impuesto de renta sobre las ganancias de capital y se establece la renta global. ¿Por qué no se aumenta el impuesto de renta de los ricos y a las empresas? Queridas amigas, queridos amigos, exactamente es lo que hace el proyecto, no otra cosa. Un poquito de impuestos, un muchito de menos gastos, un poquito más de confianza para darnos el tiempo al país. No a don Carlos Alvarado. Don Carlos Alvarado estará 3 años más y se irá para su casa. Para los costarricenses, para poder terminar de resolver las cosas. Las consecuencias funestas de no combatir el déficit fiscal son tales que hacen del rechazo del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas una acción contra el país y en perjuicio de los más débiles en educación y en economía personal.
que el voto de 11 magistrados ayer, poniendo un obstáculo más, no desanime a los que están por contener el gasto, por reducir el gasto, por reformar el Estado y por recaudar algo más. Hay otras vías. Se puede deslindar el Poder Judicial, como ellos mismos lo sugirieron, del resto del país, y el reino judicial conservar los beneficios hasta que una ley específica aprobada por 38 votos no se los limite también, porque no es cuestión de que no se puede limitar. Como le gritan a la selección italiana en Roma, en los estadios: ¡Forza Italia! ¡Forza Alvarado! Que no se arruguen los esfuerzos, que no se arruguen las fuerzas que están tratando de resolver problemas. Y a todos ustedes, queridos amigos, mi ruego, mi instancia, de que seamos todos parte de la solución y no seamos parte del problema, no seamos parte de las zancadillas, no seamos parte del mal entendido saconazo de clavo político por haber perdido unas elecciones que perdidas están. Y que ahora lo que tienen que hacer los que desean conservar los pluses es organizarse políticamente y proponer eso en campaña. Queremos que se restablezcan los pluses en un pleno, a ver quién vota por ustedes. Y a los otros que consideran que van a salvar el país con otra perspectiva y otra opción, que hagan lo propio. Esa es la magia del sistema democrático. Buenos demócratas aceptan las derrotas, aceptan la legitimidad de las autoridades electas y son parte siempre de las soluciones en beneficio de la colectividad. Muchas gracias. Qué terrible, don Emilio, si el plan no es aprobado. La situación es simplemente como si fuera un capítulo más o un verso más de la Divina Comedia, como un paseo por un círculo extra del infierno que nos hace recordar las épocas más oscuras del gobierno de Rodrigo Carazo. Con una diferencia, ahora no hay estancos del CNP. Pero ahí sigue el CNP. Ahí sigue el CNP, pero ya no tiene estancos y yo por lo menos no entiendo qué hace. Por eso, fue un comentario total y completamente sarcástico. Y es que en los últimos días, no voy a reservar este comentario para después de doña Marta. La verdad es que, ¿qué piensa usted, doña Marta, de todo esto? Voy a empezar diciendo a las personas que me conocen y los que no me conocen que yo soy una mujer profundamente liberal. Y eso es importante porque lo que voy a decir significa que el mundo está al revés. Los liberales no estamos de acuerdo en que haya más impuestos de los que son estrictamente necesarios. Creemos en un gobierno pequeño y eficiente. Creemos en la simplificación de los impuestos, que sean sencillos, que sean bajos, porque eso precisamente evita la evasión. Bueno, eso es doctrinal y viene desde los tiempos de von Rusch. Von Rusch, que es el padre de la doctrina tributaria en el mundial, decía que los impuestos tienen que ser fáciles de entender, fáciles de cobrar y fáciles de pagar. Totalmente. Ahí, esa es la clave, no es poner más policía fiscal, no es poner procedimientos más complejos, es simplificar, es todo lo contrario, simplificarlo, bajarlos. No como el impuesto a las casas de lujo, que hay que hacer una tesis todos los años para pagar. Y hay un montón de los impuestos que generan más costos en su recaudación que lo que recaudan. Como la factura electrónica. Es un montón. Pero bueno, lo que quería era decir, siendo yo liberal, lo que voy a decir no es que lo diga cualquier persona. Yo no comulgo con las políticas del PAC. Yo no creo en un gobierno grande y gordo, que es lo que el PAC le gusta.
Es su forma Por lo de... menos es lo que ha dado a entender el gobierno de Luis Guillermo, que es el único que han tenido. Es socialdemocracia bastante a la izquierda, que entre más a la izquierda se vaya, y además hay unas partes del gobierno que son más socialistas doña que Marta, otras. perdóneme, Ujú. voy a objetarle eso de que ese esquema es socialdemócrata. La socialdemocracia tiene por objetivo unos 5 grandes elementos. Lo que se persiguen son objetivos, nunca instituciones, nunca las estructuras. Porque como lo dijo el gran teórico socialdemócrata Eduardo Bernstein, y don José Conejo lo repite con frecuencia, lo que hoy es, mañana ya no lo será. Lo que ayer fue, hoy no lo es. No podemos pretender la permanencia de todas las instituciones del Estado para siempre. Esta porque la hizo papi. Sí, pero papi ya se murió y además eso es del siglo XX, estamos en el XXI. El mundo cambió. Los tiempos cambian. El mundo cambió. Las necesidades Y cambian. entonces, ¿cómo vamos a paladear la globalidad con esquemas Haciendo lo mismo. que estableció Clement Attlee en la Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial, que ya en Gran Bretaña la socialdemocracia, los laboristas, y en Alemania los socialdemócratas, y en Francia los socialistas, y en España los socialistas en el poder en estos momentos ni siquiera consideran viables, posibles o convenientes para sus países. Lo que pasa, don Emilio, que hay... En este punto que acaba de decir don Emilio, yo quiero aprovechar para mandarle un mensaje a la diputada Nicolás y a la diputada Valladares, ambas de la fracción del Partido de Liberación Nacional, que votaron en contra del plan fiscal en el primer debate. O sea, votaron a favor de la devaluación de los altos intereses, de los problemas de liquidez, de la no reparación de los problemas de gasto y de empleo público. No, don Emilio, votaron para ganar puntos, según ellas, para las próximas elecciones. Con toda la pobreza que van a producir. Señoras diputadas, Franja y Paola, la socialdemocracia no es un ego. La socialdemocracia no es un conservadurismo ceteris paribus. La socialdemocracia no es una colección de reliquias innecesarias. El Estado no es para patrocinar ni egos ni odiosos privilegios. Porque lo importante es que hoy esos odiosos privilegios que usted, Franji, y usted, Paola, en el fondo están defendiendo, no son sostenibles. El día de mañana, y para ser más exacto, el 1 de diciembre, yo quiero ver qué cara va a poner usted, Franji, qué cara va a poner usted, Paola, a los vecinos. Cuando siendo empleados públicos, gracias a sus votos negativos, no les venga el aguinaldo. Bueno, en ese momento van a salir con algún discurso populista, que es lo que generalmente hace este tipo de personas. Pero lo que yo quería decir es, yo no les puse el título de lo que ellos dicen que son al PAC. Ellos se autoproclaman que no sea. Lo que dice la teoría o lo que se practica en otros países es otra cosa, pero ellos se proclaman como socialdemócratas, pero con una mente totalmente estatista con la que yo no estoy de acuerdo en lo más mínimo. Pero esta es una democracia. La socialdemocracia no es estatista. Esta es una democracia. La socialdemocracia lo que busca es crear ¿Puedo explicarlo? empresarios independientes, Emilio. pequeños propietarios, no proletarios. Emilio, voy a explicarlo de otra manera. En la socialdemocracia no se puede repartir la riqueza si esta no es creada previamente para ser recolectada por medio de los impuestos. ¿Y quién crea la riqueza? Solo un sector en cada país, se llama sector privado. Cada vez que usted, ciudadano, está satanizando la empresa privada, usted se está haciendo más pobre. Porque está creando una idea absurda de que crear riqueza es malo per se. Si la riqueza no se crea, el Estado no cobra impuestos. Por eso los pobres no los pagan. Son las clases altas las que pagan más impuestos. Parto de donde estaba. Yo no estaba de acuerdo con que quedara un gobierno PAC en las elecciones anteriores. Queda. Venimos a estas otras elecciones, vuelve a quedar. El que no quiere caldo, 2 tazas. Pero es una democracia. Pero usted quería que quedara Fabricio. Por supuesto que no. Ah, es que es una escogencia.
había que hacerlo, y de hecho ¿Es yo gallo voté, o- es gallo o yo voté gallina? por lo menos malo, pero mi punto no es ese, o sea, ¿Voto por el PAC? yo no quería, sí, Ok. pero yo no quería que quedara. Pero solo hay dos opciones. Un voto El protesta. fanatismo religioso o la negación del fanatismo No, religioso. totalmente, totalmente. Pero el asunto aquí es que esta es una democracia. Y siento que a mí me ha sorprendido este PAC, al hacer la alianza con el PUSC y poner al equipo económico al frente, ha hecho que las decisiones que se hayan tomado, en mi perspectiva, son acertadas y hay que trabajar con lo que hay. No hay la menor duda que este paquete fiscal, paquete de impuestos con un poquitico de componentes del gasto, no es ni por asomo algo bueno o lo que debería ser, es lo que hay y es la solución menos mala en este momento. Ese 1.4 que usted mencionaba ahora, don Emilio, hay que agarrarlo. Pero y no para fue- una liberal que esté diciendo, vamos por los impuestos y que esté enojada con una Franji y con otra diputada. Pero es que, doña Marta, el problema actualmente es de flujos, es de capacidad de pago del país. No, me tiene que convencer. Tenemos un Lo tengo clarísimo. 1.4 de las reglas fiscales que en 2 años puede perfectamente evolucionar a un 2% del PIB. Pero además de eso, tenemos un muy posible 2% como efecto de la ejecución de la trazabilidad del impuesto al valor agregado, tomando en cuenta que pone en cintura a los miles de pulperías que hoy difícilmente están pagando impuesto de renta. Ahora, el asunto aquí es lo que usted Y que hablaba. hacen algo muy grave. Y que no se sabe de dónde viene la plata. Perdón. Muy grave, porque en otros países, no tengo pruebas de que aquí se haga así, pero esos negocios son el blanco del lavado del dinero, del narcotráfico. Con la trazabilidad, ¡san! Se acabó eso. De Gimnasia México. Hay una expresión que usan en Estados Unidos o en los países angloparlantes que se llaman los NIMBYs, not in my backyard, no en mi patio trasero. Pues eso es exactamente lo que está pasando y que describía ahora don Emilio. La gente quiere que se arreglen las cosas, pero not in my backyard, no quiero que me afecte a mí. Y desde que salió a discusión este paquete, ¿qué es lo que ha pasado? No, pero excluyamos a los impuestos a las iglesias, excluyamos a las obras del Espíritu Santo, excluyamos a cooperativas, excluyamos a A, B, C, D, F, G, precisamente dentro de la simpleza que se requiere en la recaudación de los impuestos, no debe haber diferenciación. Todos debemos ser iguales ante la ley. Y lo que paga uno, lo paga el otro. Ahora, yo estaría de acuerdo en que, por ejemplo, para promover el emprendedurismo, se haga una escala de pago de impuestos, incluso el impuesto al trabajo, Bueno, para las cargas sociales, por ejemplo. El impuesto del IVA está escalonado y el impuesto está escalonado por actividad y el impuesto de renta tiene un escalonamiento en cuanto al tamaño de los ingresos. Bueno, ese escalonamiento del impuesto de la renta ¿Es real? No es real. Es real, porque hasta los primeros 850,000 colones usted no paga impuestos. De los 850,000 colones hasta los 2 millones, usted paga un 10%. De los 2 millones a los 5 millones, usted paga un 5 sobre ese tramo. Le suma el 10%, el 10% anterior. Y sobre el exceso, paga un 30%. Eso es un escalonamiento en cualquier lugar. Es un escalonamiento, pero los montos están tan mal ajustados que cualquier empresa chiquitita tiene que pagar el 30%. Bueno, pero es que el punto de partida de cada exceso también es fruto de la gordura del Estado. Gordura que empieza a corregirse con las reglas fiscales del plan fiscal. El escalonamiento obedece justamente al concepto que algunos han querido desvirtuar en el proyecto de que esto pesa sobre las espaldas de los más pobres. Justamente el escalonamiento es para que los que ganan más de 2 millones o los que ganan más de 3 millones o los que ganan más de 4 millones lleguen hasta el 36% de renta. Don Emilio, don Diego González nos pregunta, ¿qué me dicen de los supermercados de los orientales que no aceptan tarjetas para los pagos? Don Diego, mire, a mí eso me da mucha desconfianza. Si yo entro a un lugar y no me permiten pasar la tarjeta porque no tienen datáfono, mire, a mí me da la impresión de que todo lo que trajeron no pasó por la aduana tampoco. Pues vieras que no necesariamente. Yo lo vería como que es un
dependiendo de los precios que den, ellos toman una decisión de negocios, de decir, no quiero pagar el porcentaje que es bastante alto de las tarjetas de crédito en este país. Es un 4%. Es un montón de plata. No necesariamente un 4%. Depende. Depende del tipo de negocio. Y con frecuencia puede llegar hasta ser un 7%. Así es bastante alto. Entonces yo no lo vería así. Pero ese porcentaje se recarga en el precio final, Emilio. No, porque el mercado no lo permite. La competencia hace que ese precio no se pueda recargar. Pero es que el supermercado de chino es como el supermercado de la gasolinera, es una tienda de conveniencia. Sí, yo creo que habría que analizar cada uno de los casos. Por eso es que los impuestos deben correr parejos para todos y en escalas para que los pequeños paguen como pequeños y los grandes paguen como grandes. Ahora, aquí hay un asunto que es también un poco de educación para los costarricenses. Siempre hay que exigir factura. Ya ahora con el tema de la factura electrónica las cosas van a cambiar, pero uno siempre debe siempre y cuando no se esté cayendo el sistema cada 2 o 3 horas. A mí me ha pasado. No, es algo espantoso. Ha pasado 3 días, el sistema ha caído. Hoy logramos volver al sistema y entonces comenzamos a facturar otra vez todo lo que estaba atrasado. Yo siento que esas prácticas basadas en la estrategia de control total están como en la isla de la fantasía. Don Emilio nos pregunta su hermano y mi primo, don Frank. Frank, saludos. Frank Bruce. Esto dice, ¿qué genera, convierte, transforma las obras del Espíritu Santo del Padre para que se le cobre el IVA? ¿Qué transforman las iglesias, sectas, la parte del diezmo que algunas cobran, que es voluntaria? Don Frank, Francito, ¿qué dice que lo preguntas? Ya. El IVA, lo importante del IVA no es lo que recauda, sino la información que genera, que permite controlar el impuesto a la renta de diversos actores de la cadena transaccional, desde el importador mayorista en adelante. Aquí, con respecto de las obras del Espíritu Santo, del Padre Sergio y cualquier otra situación similar, me parece que han ganado las emociones sobre el raciocinio. Es importante que no haya discriminación alguna entre dos actores de la misma actividad. Si José Conejo compra materiales para regalar casas o construir casas, igual hace el Padre Sergio. Entonces, ¿por qué al Padre Sergio se le van a exonerar el IVA y a mí no? O dicho de otra manera, ¿por qué las compras que hace el Padre Sergio no van a ser seguidas con la trazabilidad del IVA? A mí en lo personal no me parece. Porque tampoco es que el IVA lo está pagando el Padre Sergio. ¿Ah? Si le regalan materiales, ese regalo no tiene IVA. Pero el que regala sí pagó un IVA. A no ser que el Padre Sergio se lo ponga a vender materiales, no entiendo por qué le van a quitar el IVA. Yo tengo la absoluta convicción de que las obras del Espíritu Santo son maravillosas. Son una buena obra. Y están llenas de buenas intenciones. Y el Padre Sergio ha hecho una obra formidable. Para él, mi reconocimiento, mi aprecio, y es un hermano en Cristo a quien distingo especialmente. Pero si va a un supermercado, ¿cómo lo van a exonerar del impuesto de ventas por lo que compra? Pero ustedes se imaginan el trámite y el costo del trámite para que le devuelvan el impuesto al valor agregado que él pagó en compras en supermercados, en una ferretería. Yo creo que tenemos que tener en eso serenidad. ¿Que va a ser una carga para todos? Claro, para las iglesias todas. ¿Por qué la Santa Madre Iglesia va a estar exonerada si sus componentes más importantes, que somos todos los seglares, hay que recordar que la Iglesia tiene 3 componentes? El Espíritu Santo, que ese no va a pagar impuestos. Porque no tiene cédula. El clero y nosotros los fieles. Y el clero y nosotros los fieles pagamos impuestos. Pero ¿a cuenta de qué no? El problema es precisamente cuando se hace una sola excepción,
¿Y Eso es cuál todo lo que se toma. ¿Cuál es la razón? Porque hay clientelismo, porque hay populismo, porque precisamente cuando alguien viene y dice, todos ustedes son unos pecadores, todos ustedes son muy malos, porque quieren hacer al pobre padrecito pagar impuestos. Es más, yo se lo voy a decir así, yo que no Y soy... la gente se los compra, ¿verdad? Yo que, los que me conocen saben que yo no pertenezco a ninguna denominación cristiana. Mi fe es diferente. Pero sinceramente, ni la iglesia ni la sinagoga, ni los centros evangelísticos, ni los neopentecostales, ni los protestantes históricos. Donde hay patadas hay para todos. Los cultos religiosos son como los clubes sociales. Le corresponde a cada feligresía mantenerlo. No vaya a ser que en alguno de esos cultos religiosos de la denominación que sea, se inventen un congreso, lleguen 3,000 personas, los hagan pagar, digamos, 30,000 colones a cada uno por 3, 4 días de actividad, se levantan 90 millones y la semana entrante los pastores se van de viaje a pasear con los 90 millones que no reportaron en el impuesto de renta. José, mi hermano Frank te responde. Dice don Frank, no es el padre serio de las obras, Emilio José. IVA, impuesto al valor agregado. Valor agregado es que hubo una transformación. ¿Qué transformación de producto hacer? Frank, te respondo, es que las obras del Espíritu Santo se llaman así porque transforman los materiales de construcción, por lo menos, en inmuebles. Así de fácil. El valor agregado que está definido en el plan fiscal es una modalidad para incluir los servicios profesionales e incluir productos como Netflix y crear una trazabilidad que permita ejercer mayor control sobre la renta que debiera estar pagando al contrastarla con el IVA. Ahora, ¿por qué excluir al padre Sergio o a la iglesia tal, de Batán, de tal lado? Yo no lo entiendo. Vos dijiste algo interesantísimo ahora. Si, perdón, si José Conejo va a construir una escuelita, la quiere regalar o lo que sea para bien de la comunidad, a vos no te va a exonerar absolutamente nadie. Y hay una cosa, cuando yo estuve en UCAEP, yo insistí en que precisamente esa polarización de los ricos versus los pobres que existe en el país, hay que empezar a romper ese paradigma, porque es lo que han usado los populistas para dividir a la población. Lo es totalmente, y más en un país que es tan solidario como este. Yo no he ido a una sola comunidad en el país donde no me entere que la empresita, por más chiquitita, regaló el microondas al centro comunal, que aquel empresario les ayudó a arreglar el techito del gimnasio porque estaba dañado. O sea, todo el mundo, yo misma he pagado una bequita para alguna de las muchachas, de los hijos de las muchachas que han trabajado con uno. O sea, uno no tiene que ser millonario para poder ser solidario y ayudar. Así es. Y la sociedad costarricense lo hace, y lo hace sabiendo que tiene que pagar IVA, impuestos, renta y absolutamente todo. O sea, ya porque estás haciendo el bien, no tenés por qué estar exonerado. A estas alturas del programa, don Emilio, y dado que estamos en el último cuarto de hora, si no me equivoco. Sí, señor, faltan 8 minutos. Yo quiero referirme puntualmente a Mario Antonieto de González Lama. ¿Usted sabe quién es ese señor? No, señor. Ese es el nombre artístico. El nombre de pila se llama Magistrado Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Que les den pastelillos. Usted, don Fernando, es un cínico y un mentiroso. Y le voy a explicar por qué. Vea. Cuando usted ayer en su perorata de plaza pública, señor magistrado, cometió la torpeza de confundir la independencia del Poder Judicial con la autonomía constitucional, usted demostró que entre ambos temas no sabe nada. Y le refresco la memoria. De acuerdo a las actas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, donde su presidente fue don Marcial Rodríguez Conejo, comprenderá usted por qué lo menciono. La razón de la autonomía constitucional era crear dentro del Poder Ejecutivo un régimen paralelo que permitiera al Estado crear actividad empresarial e industrial para, con los proyectos de nacionalización que venía haciendo la Junta de Gobierno de la Segunda República,
se pudiera crear empleo masivo con visión social. Los poderes son independientes, porque así lo dice la Constitución, pero esa independencia, señor magistrado, consiste en que usted como magistrado no legisla y la Asamblea como Parlamento no hace sentencias. Pero es que yo sé que está en su naturaleza, don Fernando. Cuando usted estuvo a punto de no ser reelecto, ocasionó una resolución para aferrarse al poder. Y ayer ocasionó otra resolución para aferrarse a la plata. A un salario de 9 millones, dentro del cual su base salarial es de 1.700.000 colones. Es decir, 7 millones de los 9 que usted se gana pagado con los impuestos de todos nosotros son odiosos privilegios y prebendas, producto de una autorregulación que ustedes en la Corte Plena se inventaron. Cuando vemos la imagen Pero diferente, Tribunal Supremo de Elecciones. Pero todavía no termino, es que falta. Ahora, don Fernando, viene mi vaciladita usted. Porque cuando uno analiza las motivaciones de su perorata de ayer, porque no es una pieza jurídica, es solo una perorata, usted convenientemente, bajo la estructura de la falacia de la conveniencia, cita una jurisprudencia del año 2013 para aplaudirse a sí mismo. Pero evitó, señor magistrado, omitió dolosamente usted citar un voto de la sala donde usted está sentado, de la sala constitucional, que es el voto 5758-2018, o sea, de este año. Señor magistrado, es que en mi información, porque no sé cuál será la suya, el perfil ideal del juez me lo definen 3 fuentes. El libro primero de Samuel, el Talmud y el libro de los Reyes cuando habla del rey Salomón. Ese perfil ideal del juez, desde mi formación, es el de aquel ser humano que se despoja de todo interés personal y material antes y para efectos de resolver, no solo con base en la equidad, sino con tikkun olam, con todo el dolo de mejorar el entorno y el mundo entero. ¿Usted qué mejoró ayer? Ni siquiera su posición. Usted se le olvidó algo elemental, señor magistrado. Su salario y su aguinaldo se le pagan desde el presupuesto de la República, que ahorita está desfinanciado. Su tosudez y su torpeza de ayer hace que si no se aprueba el plan fiscal, el primero que no recibe aguinaldo es usted, Fernando Cruz Castro, porque Hacienda no tendría la plata para pagarle los 9 millones de su aguinaldo que usted dice que es de clase media, de manera cínica e insolente, y por lo cual se debe disculpar con todos nosotros, cínico e insolente. Don Fernando, usted ayer atentó contra su propia estabilidad salarial. Igual sus otros 10 compañeros, donde sí conozco personalmente al magistrado de ayer, Jorge Olazo. Jorge, qué torpeza la tuya. Te conozco desde adolescente y nunca te había visto hacer una torpeza como la de ayer. Y te lo digo aquí porque no te tengo a la par. Si te tengo a la par también te lo digo. Igual a don William Molinari, que también lo conozco. Señores, atentaron contra ustedes mismos porque su salario no nace del aire, nace de los impuestos. Y si no hay plata, porque no se aprueba el plan fiscal para pagar las letras del tesoro que vencen en diciembre, menos va a haber plata para pagar el salario de ustedes, magistrados. Es más, señores magistrados, vean, les voy a hacer un ejercicio matemático sencillito. La Corte Suprema Federal de Justicia de los Estados Unidos tiene 11 magistrados que ganan $21,000 cada magistrado. La sumatoria de esos 21 salarios es de $231,000 al mes. Y la sumatoria de los salarios de la Corte Plena en Costa Rica son más de $280,000 al mes. 298. Por ahí anda. O sea, son más caros los aldeanos y torpes magistrados de ayer que aprobaron en contra de su interés patrimonial la perorata de Fernando Cruz y Secuaces, que los señores de la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos. ¿En serio? ¿Cambiemos? Que venga el cambio ya.
Y doña Julia Varela, tampoco usted se me ha olvidado, estimada ex profesora. Usted dijo que que no debemos ser iguales. Yo estoy seguro que yo no soy igual que usted. Me daría mucha vergüenza hacerlo. Se lo digo sinceramente. Hasta ayer no tenía ninguna razón para no confiar en usted. Hoy sí la tengo. Su torpeza de usar el recurso de la acción de resolver de un juez para resolver inmoralmente en favor de su propio peculio. Señora, mi exprofesora Julia Varela. José, ya doña Julia hace como 10 años había votado para subirse los salarios de todos los jerarcas. Esa es otra aberración. Ajá. O sea, no es la primera vez, es La recurrente. independencia de la Corte nada tiene que ver con cuánto es el monto salarial. Vea, si aquí la gente empieza a decir, como dijeron algunos sindicatos judiciales, que bajos salarios los expone a la corrupción, es porque algún juez está diciendo que su honestidad tiene precio. Y quien dice que la honestidad tiene precio, pues es un corrupto, con todo respeto. Sí, porque básicamente lo que están diciendo, si nos bajan el salario, entonces ya no podemos ser Entonces, honestos. ¿qué será? ¿Que va a haber uno que otro juez que se va a poner a vender sentencias? ¿O uno que otro magistrado que se va a poner a vender sentencias? Avisen para que la Asamblea tome sus medidas y dejen de ser jueces y magistrados. Queridos amigos, se nos termina el tiempo. Tenemos apenas un minuto. Pero hay una pregunta de don Anthony Fallas que pregunta: ¿quién diseñó el plan fiscal? ¿El Ministerio de Economía o el de Hacienda? Este plan fiscal arranca en el año 2001, cuando don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría convoca a todos los ministros de Hacienda que había tenido el país hasta entonces y que él invitó a pensar qué era lo que debíamos hacer. Y entonces los ministros de Hacienda en Congreso recomendaron el IVA y otras cosas. Este proyecto en el fondo se discutió con don Abel Pacheco y fue defendido por don Jorge Walter Bolaños de una manera muy activa. Luego fue presentado en tiempos de doña Laura Chinchilla y defendido ardorosamente hasta que la Corte Suprema de Justicia, don Otón Solís, lo defendió. El ministro de Comunicaciones, don Juan Carlos Mendoza, que era el presidente de la Asamblea Legislativa, se opuso a él. Hoy don Juan Carlos está viendo el otro lado de la moneda, o el lado oscuro de la luna. Es que no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Y entonces, lo que quiero decirle es que este proyecto ha sido formado en lo fundamental por hacendistas, pero también por ministros de planificación, por ministros de economía, porque recuerde usted que el mejor ministro de Hacienda, cuando eran los tiempos de don Ricardo Jiménez, era una buena cosecha de café. Hoy el mejor ministro de Hacienda que hay es un buen y sostenido crecimiento de la economía. Y primero es esta parte que se está en discusión, luego viene un poco de reforma del Estado y luego viene el impulso del crecimiento de la economía, desregulación y creación de empleo. Pero es un proceso. Pero es un proceso que no se puede hacer completo porque no estamos jugando ruleta. No vamos a tirarlo todo de una sola vez. Y digo que no vamos a tirarlo todo porque los costarricenses no vamos a poner sobre el asador todas las soluciones, porque si algunos costarricenses deciden hacer huelga o entorpecer las cosas, se pueden caer todos los proyectos. Pero sí es un poco de ruleta, es como este juego de la pistola que le van tirando, que tiene 2 o 3 tiros y cada vez se van gastando las opciones. La ruleta se da porque cada día que pasa, sin aprobarse el plan fiscal, estamos más cerca de la cesación de pagos del Estado. Y esa cesación va a empezar por no pagar aguinaldos. Y espero que el primero que no se pague es el del presidente de la Corte, Fernando Cruz, para desde The English Press poder nominarlo al premio anual de disparo en la rodilla. ¿Qué le parece, don Emilio, si instauramos el premio anual de disparo en la rodilla? Sí. Y yo propongo de primer candidato a dicho premio a Fernando Cruz Castro. Yo nada más quiero hacer esta reflexión. ¿Cuánto gana el presidente de la República, que es la cabeza del país? Menos que este señor. 6 millones. Menos de 6 millones. Menos de 6 millones.
¿Cuánto gana un ministro de Estado? Muchísimo menos. Hay unos que ganan 1,5 millones. 1,5 millones, 2,5 millones. ¿Y por qué es que no guardan proporción con los salarios percibidos por los presidentes de otros poderes? Porque seguro ellos tienen más problemas que resolver que los magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos. No. Es fundamentalmente porque las personas han procurado castigar a los ministros y al presidente, sometiéndoles a salarios inferiores a los de los otros por razones políticas. Concluyo el programa señalando, primero, que agradecemos muchísimo la participación de todos ustedes. Sus intervenciones valiosísimas las vemos y procuramos resolverlas en el programa. Segundo, muchas gracias por darnos seguimiento. Muchos de ustedes están cada semana con nosotros. Y tercero, vivimos tiempos muy difíciles. Alerta a todos con las consecuencias de nuestras decisiones. No es asunto de amedrentar, pero es asunto de ser más persistentes, más activos en la promoción de las soluciones de los problemas del país. Seamos parte de la solución, no zancadillas a la solución. Seamos parte imaginativa y sugerente de la solución, no seamos parte del problema. No profundicemos los problemas, terminemos con ellos. Y yo espero que la Sala Cuarta, que es a la que le va a corresponder definir si la autonomía del Poder Judicial es en el empleo público. El Poder Judicial no tiene autonomía. Ningún poder tiene autonomía. Eso es un desconocimiento grave de la Constitución política y del concepto de autonomía constitucional. Pues bien, espero que la Sala Cuarta, 7 magistrados que no votaron en Corte Plena, enmienden la plana del Poder Judicial diciendo o ratificando sus sentencias de mucho tiempo, ratificando los precedentes que han fijado con sus sentencias en torno a que la autonomía del Poder Judicial, la independencia es en torno Emilio, a la judicatura. Insisto, una cosa es la independencia del Poder Judicial, que es el único que ejerce la jurisdicción, Así es. y otra cosa es confundir la autonomía del Banco Nacional como un atributo de un poder del Estado. No es así. Bueno, espero que la Sala Cuarta sea la que venga a rectificar a sus compañeros Creo que el en el anuncio fundamento. / amenaza de Moody's viene precisamente en el momento indicado para que la Sala Cuarta ponga las barbas en remojo. Y corrija toda esta malsana e inmoral resolución de la Corte Plena. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias por Buenas su noches. preferencia. Nos vemos la Gracias, semana saludos. entrante.